Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Foro Regional Amexme 2030. Y como pueden ver, tenemos aquí una invitada de lujo, nuestra queridísima Araceli Sandoval, presidenta ex oficio de Amexme Riviera Maya. ¿Cómo estás, Ara? Feliz de estar aquí, de volver a las andadas y saludo a toda la audiencia, a todos nuestros oyentes. Pues nosotros más que felices de que estés aquí con nosotros para Gracias. entrevistar a una persona que es experta en turismo. Este señor es toda una eminencia en turismo. Nos complace muchísimo que haya aceptado nuestra invitación a este foro regional para hablar de este tema que sobre todo aquí en Quintana Roo es tan importante, que es el turismo. Él nos va a acompañar con una conferencia que se llama El futuro del turismo en México, y la verdad es que estamos muy ansiosos de conocer su visión y sus conocimientos sobre este tema. Es muy importante tener en cuenta que nuestro invitado del día de hoy no solo es un experto teórico, sino que también comparte su conocimiento con el público en general en diferentes medios. Entonces, pues sin más ni más, le damos la bienvenida al doctor Francisco Madrid. Bienvenido. Encantado, buenos días. Muchas gracias. Pues mira, antes que nada quisiéramos saber un poquito hacia dónde va a ir orientada su ponencia con esta conferencia Perspectivas del Turismo en México. Y bueno, yo creo que vamos a empezar con una visión global y después aterrizar a la parte de México. Evidentemente hay una serie de tendencias que estaban más o menos perfiladas en la década pasada, pero la pandemia supuso pues un impacto muy grande en la vida y lo que vamos a tratar de hacer es qué pasó con esas tendencias. ¿Son las mismas tendencias? ¿Cambiaron las tendencias? ¿Se aceleraron las tendencias? ¿Hay nuevas tendencias que no estábamos viendo? De eso vamos a estar hablando, tratando de hacer una visión, insisto, panorámica. Tocaremos un poquito de demografía, por ejemplo. Hay algunas sorpresas, porque de pronto estamos muy acostumbrados a pensar que la población sigue creciendo, pero ya les diré, por ejemplo, que el año 2020 en Estados Unidos dejaron de nacer 300,000 bebés, ¿no? De ese tamaño el impacto. Hablaremos un poco de la economía, estos tumbos que venimos viendo desde primero con la pandemia, pero después con la invasión rusa a Ucrania, que afectó las cadenas de suministros y es que nos tiene a todos con esta inflación, ¿no? Algo que sucede tan lejos y Así que tiene es. este potencial de afectarnos. Hablaremos un poco de geopolítica, cómo están estas reconfiguraciones en el orden mundial, el nuevo papel de China, por ejemplo, que ha abierto, por cierto, el espacio para que México pueda eh, detonar una actividad de nearshoring muy importante. Habrá que ver si somos capaces de aprovecharla. En fin, esa es una revisión de ese entorno global y después, por supuesto, entraremos ya al terreno de México y de la región del Caribe, para ver dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Dónde están las posibilidades de crecimiento. En la semana pasada, por ejemplo, empezó a cuestionarse alguna información sobre los volúmenes de turistas. Bueno, pues, clarificaremos qué es lo que estamos viendo. Hablaremos un poco del corto plazo, porque cuesta mucho trabajo en este momento entender la situación, pero estaremos visualizando qué viene para el año que entra, por ejemplo, en los mercados norteamericanos, en los mercados europeos, latinoamericanos, cuáles serán, digamos, las apuestas pues, que habría que estar valorando, las apuestas que hay que hacer, las que a lo mejor no hay que hacer o hay que entender que tenemos menos posibilidades, qué mercados están calientitos, por así decirlo, qué mercados se van a desacelerar probablemente. La intención es dar esta perspectiva amplia de qué nos espera para nuestra actividad, y yo espero que les sea pues de interés y de utilidad lo que vamos a presentar la próxima semana. Doctor, sí, súper interesante lo que nos plantea. Y nosotros aquí en la zona tenemos una cultura de alta actividad sustentable.
muchas de nuestras industrias ya tienen estas líneas y estas tendencias en prácticas sostenibles y sustentables dentro de su economía. El turismo sostenible es un tema importante en la industria actual. ¿Cómo cree que México puede avanzar hacia un modelo de turismo más sostenible y cuál sería su impacto? Y la sostenibilidad es una condición. Yo no creo que haya, digamos, un segmento de turismo que sea el turismo sostenible, como a veces se piensa. Es bastante claro que este es uno de los grandes desafíos. En estos últimos días he estado revisando con mis estudiantes del doctorado precisamente la configuración de la Agenda 2030, la 2030 de Naciones Ujú. Unidas, y cómo es que vamos en los avances en el mundo y en México. Y la verdad es que no hay buenas noticias, ¿eh? La verdad es que vamos muy rezagados. México, ya les mostraré de todo el mundo en qué lugar estamos, no en los primeros 10, no en los primeros 20, no en los primeros 30, en cuanto a los avances en el cumplimiento. Es un hecho que no se van a alcanzar los objetivos. Yo creo que de los 17, ninguno se va a alcanzar, pero tampoco tenemos que desanimarnos. Tenemos que asumir que esta es una obligación, una convicción y tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy grande para lograrlo. Otra vez, tenemos que ver las cosas a la luz de los hechos recientes. Ayer en Francia se hacía un anuncio que nos debe preocupar. Em, ¿Por qué nos va a preocupar? Primero por sí mismo y segundo por su efecto de arrastre sobre otras decisiones de otro país. Francia había comprometido descarbonizar la comercialización de automóviles a partir de 2030, es decir, cero comercialización, cero venta de autos nuevos con combustibles fósiles a partir de 2030. Y ayer dijo, ok, 2035. ¿No? ¿Qué va a pasar? Pues que seguramente otras economías van a ir allá atrás, ¿no? El ritmo al que vamos, hay muchas presiones, la huelga o paro técnico de automotrices en Estados Unidos, pues también nos hace ruido por las implicaciones que tiene, en fin, o sea, estamos en un momento, primero creo que ya de un discurso muy asumido de sostenibilidad, y en eso coincido, me da mucho gusto que muchas empresas lo tengan trabajando, hay ejemplos emblemáticos, exitosos en la Riviera Maya, yo creo que para presumir, pero eso no es la normalidad, ¿eh? Eso no es lo regular. Creo que tenemos todavía que ser capaces de traducir ese interés no solamente en una parte discursiva, sino en acciones concretas importantes. Sí vale que de manera individual hagamos un esfuerzo o una pequeña empresa lo haga, pero los retos son enormes, ¿no? Eh, y ciertamente la política reciente de este gobierno federal no parece que haya sido una que tenga una prioridad en la sostenibilidad. Esperamos que pues, haya una revisión, porque si no, el destino nos va a alcanzar. Sí, toda la razón. Y otro de los factores que también tienen mucho que ver como en cómo está cambiando el turismo son los avances tecnológicos. En este sentido, ¿usted qué piensa? ¿Cómo va a cambiar en estos próximos años el turismo tomando en cuenta los avances tecnológicos? Hay un futurólogo experto español eh, que enseña en universidades americanas y él dice que la pandemia, algunas de las tendencias las aceleró. Y una de ellas es la parte tecnológica. Ya veníamos con mucha fuerza y el sector es, de hecho, un líder, pero de pronto esto que estamos haciendo en este momento, tal vez no lo teníamos con tanta claridad en 2020. La normalidad que hacemos un encuentro, una conversación eh, en tiempo real con voz y datos, pues es formidable. Sí. Y eso en el campo turístico, pues ha supuesto nuevos desafíos, nuevamente, primero para llevar los beneficios que esto permite, pues a todas las escalas, no solamente las grandes empresas deben beneficiarse de esa tecnología, sino
pues también las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, por supuesto. Hay que entender esta cosa que de pronto para el común de las personas brincó de la nada, la inteligencia artificial. Pues yo creo que muy lejanamente escuchábamos el concepto hasta hace poco tiempo, pero con el advenimiento del chat GPT y otras herramientas similares, de pronto apareció. Y es una cuestión, cuesta trabajo encontrar la palabra, no quiero decir aterradora, pero sí por lo menos muy desafiante, ¿no? Desafiante. Imagínense, yo las invito a dar clases, a dejar una tarea, Doy clases. un ensayo a sus alumnos de un tema. Y el alumno hoy lo puede hacer en 1 minuto, 3 páginas, con un nivel de perfección. Y si es muy listo, espero que no haya alumnos, incluso con algunos toques de imperfección, para que no parezca Así que uso es. la herramienta, ¿no? Usted le puede decir a la herramienta, prepara un ensayo sobre las tendencias del turismo para el futuro, para México, para Riviera Maya, pero hazla como si yo fuera un estudiante universitario, ¿no? Y le va a hacer así, ¿no? Entonces, creo que hay muchos temas de los que hablar. Hay una preocupación global, por ejemplo, que ya se recoge en la declaración de G20 de hace unos días, de la reunión de India, sobre el tema de criptomonedas. Así es. Es un gran tema. Del otro lado, creo que tenemos que movernos muy rápido en ciberseguridad. No vamos suficientemente rápido. Ese es un tema que la tecnología también se enmascara. La tecnología es muy buena, pero no toda la tecnología, digamos, se presta a cuestiones positivas. Por supuesto, entonces, les compro los dos temas. Están en la presentación, sostenibilidad y tecnología. Y bueno, si me permites, Audrey, para ir como cerrando parte de nuestra entrevista este día, este conversatorio con usted, doctor Madrid, el mensaje para los jóvenes. Ya platicábamos un poquito del impacto tecnológico y de qué viene para la juventud, ¿no? Entonces, pues vamos a tener muchos jóvenes presentes en nuestro foro y pues nos encantaría que considerara qué mensaje les puede dar a ellos respecto al desarrollo y la evolución positiva del turismo en México, cómo involucrarse en esta zona que, bueno, somos tan bendecidos a nivel maravillas naturales y por lo tanto, pues una venta turística en diversidad, ¿no? Tanto sol, playa, como zonas arqueológicas, turismo de aventura, etcétera, ¿no? Sin lugar a dudas, es bastante claro que la actividad turística tiene todavía un amplio campo de crecimiento y que quien decide incursionar profesionalmente en este mundo, pues seguramente se verá recompensado en el futuro, tanto desde una perspectiva profesional como desde una perspectiva personal. Estamos en el clúster turístico más importante de América Latina y el Caribe, de lejos. No hay ninguna duda que la expansión seguirá. Yo lo que creo es que quien decide venir a este mundo es toda una decisión correcta y me gustaría pensar que estos jóvenes, eh, y hablaremos mucho de los jóvenes la próxima semana, sean capaces de entender que para obtener resultados hay que trabajar muy duro, ¿no? Y que no hay nada de malo en eso. De pronto, la inmediatez que caracteriza a una parte de la sociedad de nuestros días, esta necesidad de recompensas inmediatas, voy a trabajar 10 años y me voy a retirar, caray, yo vengo de otra generación, ¿no? Y creo que es completamente legítimo entender que querría tener quizás más recompensas, pero para obtener recompensas hay que invertir y hay que poner un esfuerzo muy grande. Tenemos un compromiso enorme además eh, con los demás, que yo creo que eso es algo que a veces no vemos, digamos, con tanto énfasis en ciertas generaciones. Así es. Hay un individualismo que priva y, digamos, esta misma idea de la sostenibilidad,
de los retos del cambio climático, de los retos de la pobreza, etcétera, pues demandan una visión que tenga un componente más de responsabilidad colectiva. Hablaremos con mucho gusto de estos temas, pero siempre en la convicción de que el turismo en México y en el Caribe mexicano seguirá siendo un campo formidable para poder desarrollarse, insisto, tanto profesional como personalmente. Muchísimas gracias, doctor Francisco Madrid. Va a ser un placer conocerlo el próximo 28 de septiembre y escuchar, por supuesto, su conferencia El futuro del turismo en México. Muchas gracias, Araceli, por acompañarnos. Donde quieras por la agregar algo invitación. Pues bueno, solamente dejar esta pequeña premisa, doctor Francisco, que sé que lo tiene usted muy claro con su expertise, pero aquí en Amex me platicamos mucho del compromiso con la comunidad y con la sociedad, y a nivel generacional, pues ser puentes entre nuestras experiencias y las experiencias de la juventud actual. No perder de vista todo lo bueno que nuestras generaciones y nuestra cultura del esfuerzo nos brindó, y acercar estos polos que hoy están tan marcados, estas polaridades entre la inmediatez y la cultura del esfuerzo. Y definitivamente somos esta generación parteaguas, y pues la verdad que este tipo de foros, este tipo de compromisos con la comunidad, me parece a mí que son parte de lo que necesitamos tejer como comunidad y como empresarios y como sociedad. Pues con mucho gusto estaremos conversando por allá la próxima semana de manera presencial en este caso. Sí, genial. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy. Y no se pueden perder este foro ya la próxima semana, el 28 y el 29 de septiembre. Allá nos vemos. Muchas gracias.